Hoy llegamos al final del estudio del libro de Marcos. El próximo trimestre estudiaremos el libro de Juan. Espero que ya tengas tu folleto, tu lección de escuela sabática, tu librito. Marcos finaliza destacando el aporte de un miembro notable de la sociedad israelita, quien puso su vida y sus recursos a disposición del reino de Dios cuando Jesús muere. Los seguidores de Jesús también expresan su disposición a participar en los ritos del entierro de su Salvador. La pregunta entonces es, ¿dónde están los discípulos? ¿Cómo reaccionaron ante la muerte de Jesús? ¿Y cómo respondieron a la noticia de su resurrección? Y Marcos les presta especial atención al cerrar su evangelio. Y también incluye las instrucciones especiales que Jesús les da en su comisión de predicar el evangelio a todo el mundo. Los temas de hoy incluyen una discusión sobre la experiencia de los discípulos al creer en Jesús como el Señor resucitado. Así que nuestro estudio hoy se divide en dos partes: la importancia y el impacto de las creencias. Porque esta sección examina la falta de voluntad de los discípulos para creer en la resurrección de Jesús y cómo en última instancia Jesús desarma sus dudas y fortalece su fe. Y número dos, la gran comisión. Id a todo el mundo. En esta sección incluye esta gran comisión de Jesús a sus discípulos, así como su alcance, el alcance de su misión y la meta del evangelio. En un momento más regresaré y así terminaremos el estudio, yo diría bastante superficial, del libro de Marcos, porque media hora por semana no es suficiente. Yo espero que lo sigamos estudiando. Ya regresaré. Marcos 16:16 nos dice: Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Esto dijo un ángel, ¿verdad? Y los ángeles siempre dicen la verdad. La crucifixión de Jesús fue el tiro de gracia o el golpe de gracia para las esperanzas y la fe de los discípulos. Fue un fin de semana oscuro para ellos mientras solo lidiaban con la muerte de su maestro. No solamente con eso, sino temían por sus propias vidas. En Marcos 16, el último capítulo del Evangelio de Marcos, veremos lo que sucedió tras la muerte de Jesús. Consideraremos, en primer lugar, el momento en que ocurrió la resurrección de Jesús y por qué las mujeres fueron al sepulcro ese domingo de mañana. Los adventistas hemos evitado a veces referirnos a la mañana de la resurrección porque es usada erróneamente para apoyar la presunta sacralidad del domingo. Veremos, en cambio, que podemos regocijarnos por la resurrección ocurrida aquel domingo. Yo diría aquel glorioso domingo de resurrección, a pesar de la teología errónea que desafortunadamente o tristemente ha surgido a partir de ello. Y en segundo lugar, la lección explica los primeros versículos de Marcos 16, vinculando este texto con un tema presente en todo el libro. Y en tercer lugar, como conclusión de nuestra lección semanal, se considerará la misión que este texto nos propone. O sea que este estudio concluirá desafiando al lector de Marcos a llevar el Evangelio al mundo entero de un Cristo resucitado. Bueno, los escritores de los 4 evangelios coinciden en que Jesús murió en el día que identifican como la preparación o el día viernes. La mayoría de los comentadores entienden la expresión como una referencia al periodo que existe entre el atardecer del jueves y el del viernes. Jesús murió el viernes de tarde y fue sepultado antes de la puesta del sol. Durante el sábado descansó en la tumba. También lo hicieron sus discípulos. Porque dice la Escritura, y vueltas prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Algo que habría sido extraño si Jesús hubiera disminuido la obligación de guardar el 4º mandamiento o si así lo hubiesen entendido ellas. El sábado de noche, las mujeres compraron especias y fueron el domingo de mañana al sepulcro con la intención de completar el procedimiento funerario acostumbrado. Por supuesto, Jesús ya no estaba allí. En algún momento de la madrugada resucitó. Y desde tan temprano como el siglo II, el cristianismo consideró significativo el hecho de que Jesús resucitó en domingo. Y esto se convirtió en el fundamento de la presunta sacralidad del domingo. ¿Pero es esto lo que el Nuevo Testamento enseña? ¿Cuál es el memorial de la resurrección de Jesús según el Nuevo Testamento? Vamos a ver Colosenses 2, 10 al 12.
Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que, amados, no hay ninguna palabra en la Biblia que sugiera la sacralidad del domingo como recordatorio de la resurrección. Ese recordatorio es el bautismo. Dice, porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Eso dice Romanos 6. Independientemente de la teología errónea acerca del culto dominical, debemos como adventistas regocijarnos por la resurrección de Jesús, ocurrida el domingo de mañana. Jesús ha triunfado sobre la muerte en virtud de su muerte y resurrección. Y es gracias a esta que estamos seguros de nuestra propia resurrección. Por eso podemos decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia, como dice el apóstol, que nos regeneró para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Observa la certidumbre que Pedro tenía acerca de la resurrección de Jesús. ¿Cómo podemos nosotros tener esa misma certeza? Amigos, la tumba vacía es la garantía de que las cosas van a terminar bien. Jesús no está en la tumba, Jesús hoy vive. Así que la historia de la resurrección aparece en los 4 evangelios. El autor de cada uno de ellos presenta el relato desde una perspectiva diferente. Hay 4 ideas que aparecen una y otra vez. Murió, fue sepultado, resucitó, fue visto. Y en Marcos las primeras 2 ideas aparecen en el capítulo 15. Las otras 2 están en el capítulo 16, pero con un giro. Porque Marcos 16:7 habla de una reunión en Galilea y allí le veréis, dice también en Juan 21. Y para algunas personas es inconcebible que los cristianos crean en un Señor resucitado. Pero la evidencia de su resurrección es sustancial y consistente con la razón. Para empezar, todo lo que uno tiene que hacer es creer en Dios como creador. Por eso si la creación, aquí hago una pausa, si la creación no la entendemos claramente o la descuidamos o no la leemos, no vamos a entender la nueva creación. Ni vamos a entender el plan de salvación. Por eso el diablo ha querido destruir el Génesis, porque allí está la base de todas las doctrinas. Allí está el comienzo, es el génesis de todo. Así que creer en Dios como creador y la idea de la resurrección, un milagro, llega a ser razonable. El Dios que creó el universo y por ende la vida en la tierra, ciertamente tiene el poder, si así lo decide, de resucitar a Jesús. La existencia de Dios no convierte la resurrección de Jesús en algo inevitable, solo en algo razonable. Además, la tumba estaba vacía. Aún los historiadores ateos aceptan este hecho. Si no fuera, pues la aseveración acerca de la resurrección de Jesús habría fracasado desde el principio, pues la existencia de su cuerpo habría destruido cualquier pretensión de que hubiera vuelto a la vida. Luego, la explicación de que sus discípulos sustrajeron el cuerpo es insostenible, ya que no podrían haber burlado a la guardia. Y aún en el caso de que hubieran podido y se llevaran su cuerpo, ¿por qué no fueron arrestados por hacerlo? La respuesta es que los líderes religiosos sabían que los discípulos no habían hecho eso. Y por otra parte, muchas personas dieron testimonios de que habían visto a Cristo resucitado. Y muchos, incluyendo a los discípulos, no creyeron al principio. Y Pablo, muy sólido enemigo en ese entonces, no solo asegura haber visto al Señor resucitado, sino que esa experiencia cambió radicalmente toda la trayectoria de su vida. Y finalmente, aunque existen muchas otras razones, pues ¿cómo explicar el surgimiento de la iglesia cristiana fundada por personas que afirmaron haber visto al Señor resucitado? ¿Por qué habrían estado estas personas dispuestas a morir por algo que supieran que no era verdad? El testimonio sostenido de ellos desde poco después de la muerte de Él y en los años siguientes es una evidencia poderosa en favor de su resurrección. Por eso pregunto, ¿qué responderías si alguien te preguntara qué evidencias tienes de la resurrección? La tumba está vacía. Muchos lo vieron. La Escritura lo confirma. Y ahora las mujeres van al sepulcro. Leo de esta hermosa biografía, la mejor después de la Biblia de nuestro Señor Jesucristo.
Las mujeres que habían estado al lado de la cruz de Cristo esperaron velando que transcurriesen las horas del sábado. El primer día de la semana, muy temprano, se dirigieron a la tumba llevando consigo especias preciosas para ungir el cuerpo del Salvador. No pensaban acerca de su resurrección de los muertos. El sol de su esperanza se había puesto y había anochecido en sus corazones. Y mientras caminaban, relataban las obras de misericordia de Cristo y sus palabras de consuelo. Pero no recordaban sus palabras, os volveré a ver. Desde el comienzo del Evangelio, pues el lector sabe que Jesús es el Mesías. Pero en el texto mismo, la primera persona no endemoniada que lo reconoce como tal es Pedro, en Marcos 8:29. Y esta declaración ocurre recién en la segunda mitad del libro, a lo largo del Evangelio de Marcos. Pues Jesús pide a las personas que mantengan en reserva quién es Él o sus curaciones milagrosas. Por ejemplo, en Marcos 1:44 dice un leproso que no cuente su sanación a nadie. En Marcos 5:43 pide a Jairo y a su esposa lo mismo acerca de la resurrección de su hija. No lo digan a nadie. Y en Marcos 7:36 dice un grupo que no digan a la gente acerca de su curación de un sordomudo. Y luego ordena a sus discípulos no decir a la gente que Él es el Mesías. O sea que no cabe duda que la principal razón por la que Jesús les pedía que guardaran silencio era para disponer del tiempo necesario para terminar su ministerio de acuerdo con el tiempo profético anunciado en Daniel 9, 24 y 27, cuando dijo, el tiempo se ha cumplido, el tiempo profético. Ahora en esta escena, aún después de que se les ha dicho que Jesús ha resucitado, las mujeres temerosas y asombradas huyen al sepulcro. Y al menos en un primer momento tampoco ellas hablan acerca de lo que ha acontecido. No obstante, el silencio no dura mucho, porque al llegar al final del libro de Marcos leemos lo siguiente. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, y el Señor los ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que seguían. Y de esta manera, amados, el secreto acerca de quién es Jesús y de lo que ha hecho es finalmente dado a conocer ampliamente. El libro concluye diciendo que ellos predicaron en todas partes. Yo pregunto, ¿por qué no deberíamos guardar silencio acerca de Jesús y de lo que ha hecho? Son muy grandes estas noticias, buenas nuevas, para guardarlas en silencio. ¿A quién podrías hablar hoy acerca de Jesús y del plan de salvación? ¿O prefieres guardar silencio? Ya lo hemos hecho por mucho tiempo. Es hora de proclamar al Cristo resucitado. El Cristo que hoy vive, intercede y pronto vendrá. Las buenas nuevas. Que Él va a enderezar las cosas. Hay salvación solamente en Él. Amados, casi todo Marcos 16, del 9 al 20, tiene paralelismos con otros pasajes del Nuevo Testamento. El encuentro de María Magdalena con Jesús en el sepulcro. 2 hombres ven a Jesús en una zona rural. Los 11 reciben la comisión de predicar. La primera persona en ver a Jesús resucitado es María Magdalena. Otras mujeres también lo vieron. Es significativo que las primeras personas que ven a Jesús resucitado son mujeres, puesto que las mujeres no tenían un estatus elevado como testigos en el mundo antiguo. Si el relato acerca de la resurrección hubiese sido ficticio, hubiera sido mucho más probable que seleccione a hombres como sus primeros testigos. Pero no fueron hombres, no los discípulos, sino una mujer. Ella va entonces a dar las buenas noticias a los discípulos, pero no es de sorprenderse, ellos no creen en su testimonio. Y muy probablemente porque les parecía fantasioso y además, tristemente, porque provenía de una mujer. Los defensores de la autenticidad del reporte de la resurrección de Jesús han usado este hecho que una mujer fue la primera persona en ver a Jesús resucitado como una poderosa evidencia en favor de la veracidad del relato. Bueno, veamos qué ocurre ahora en Marcos 16:14 y que no tendría sentido si el relato fuera una invención. Dice así. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. De hecho, en caso de haber fraguado el relato, ¿por qué habrían dado una imagen tan mala de ellos mismos? Jesús tuvo que reprenderlos por su incredulidad y dureza de corazón. Desde el momento del arresto de Jesús y en sus sucesivas apariciones posteriores a la resurrección, los evangelios describen a los seguidores de Jesús de forma muy negativa. Huyen, niegan conocerlo, no creen, etc. Y esto no tendría sentido si el relato fuera ficticio.
En contraste, su audaz e inquebrantable proclamación posterior acerca del Cristo resucitado, así como la esperanza que ella ofrece a todos, es una evidencia poderosa en favor de la veracidad de sus afirmaciones. ¿Cómo podemos protegernos de caer en la trampa espiritual de la duda y la incredulidad? ¿Y por qué deberíamos vincularnos cada día con el Cristo resucitado? Y aquí quiero hacer un pequeño comentario y una pausa y decirte lo siguiente. ¿Te imaginas lo que podía haber sido ese fin de semana en Jerusalén si los discípulos hubiesen creído? Jesús había dicho vez tras vez, al tercer día me levantaré, al tercer día. Viernes muere, primer día. Sábado, segundo día. La puesta del sol del sábado comienza el tercer día, o sea, el primer día de la semana o domingo. Si hubiesen creído, hubiesen salido por las calles de Jerusalén gritando y anunciando: Él se ha de levantar, Él dice la verdad, ya vamos junto a la tumba. ¿Tú hubieses imaginado los miles y miles de testigos visuales viendo el milagro más grande de este planeta, Jesús saliendo de la tumba? Perdieron todo por no creer las profecías y no creer las palabras de Jesús. Pero ahora avanzamos 2000 años más tarde. ¿No está por ocurrir el evento más glorioso de este universo? Jesús viniendo por segunda vez. ¿Y dónde estamos? ¿Escondidos o estamos anunciando las buenas nuevas? Amigo, amiga, es hora de proclamar a tiempo y fuera de tiempo la gran comisión que Jesús nos dio. Anunciar las buenas nuevas del pronto regreso de Jesús. Cristo resucitado hoy intercede y pronto vendrá. Y ahora sí vamos a eso mismo que estamos hablando, la gran comisión de proclamar al Cristo resucitado y todas las verdades que enseñó. ¿Qué significan estas palabras para nosotros hoy? Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y aquí hago otra pausa que no puedo dejar de decir esto. Amigos, date a imaginarte, hermano y hermana, el primer siglo. Pero Señor, ir a todo el mundo, no tenemos transporte, no tenemos dinero, no tenemos medios de comunicación, no tenemos iglesia donde reunirnos. Jesús dice: vayan a todo el mundo. No tenemos teléfono, no sé cómo hacían para vivir sin teléfono, ¿verdad? Pero lo lograron. No tenían nada. Pero Jesús no les dio solamente la gran comisión, les dio la gran promesa: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora descendió el Espíritu Santo. Y aquellos hermanos nuestros del primer siglo, 12, 70, 120, no tenían nada de lo que hoy tenemos. Salieron llenos del Espíritu Santo, sin micrófono, predicaban 4,000 bautizados, predicaban 3,000 bautizados. Hermanos, lo más importante no es tanto lo que tenemos, los métodos, equipos o estrategias, sino quién nos posee a nosotros. Hizo la diferencia en el primer siglo, hará la diferencia en el siglo final. Y ahora retomamos el texto diciendo que las primeras palabras dichas por Jesús a sus discípulos después de su resurrección solo aparecen registradas en forma de discurso indirecto en Marcos 16:14. Así lo reprende por su incredulidad y dureza de corazón. Y esta cuestión de la incredulidad no es simplemente un problema moderno. Como hemos visto, los primeros discípulos de Jesús ya tenían problemas para creer, a pesar de estar con Jesús mismo en persona y haber visto sus milagros vez tras vez. Pero Él les demostró la realidad de su resurrección mediante diversas evidencias. Por lo tanto, el testimonio de ellos, combinado con la evidencia presentada en la sección que vimos al comienzo, constituye un firme fundamento para la fe. Jesús encomendó a sus discípulos la proclamación del Evangelio al mundo. Su orden es expansiva. Ellos deben ir al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego Jesús explica el resultado de su labor para bien y para mal. Quienes crean serán salvos, quienes no crean serán condenados. Los grupos, no miles de iglesias. Y Jesús también describe las señales que acompañarán la obra de los discípulos. Expulsarán demonios, hablarán nuevos idiomas, serán protegidos de daños y sanarán enfermos.
Yo sé que algunas personas han interpretado erróneamente Marcos 16 como si aseverara que los cristianos deberían demostrar su fe sosteniendo serpientes venenosas en sus manos. Ninguna acción presuntuosa como esta está autorizada aquí. Lo que Jesús está describiendo es la protección del cristiano mientras participa en la misión, como ocurrió con Pablo mientras servía a otros. Obviamente la Biblia no enseña que los cristianos serán siempre protegidos de todo daño. A veces Dios considera apropiado obrar un milagro para promover la causa del Evangelio, pero a veces los cristianos sufren como consecuencia de su testimonio. Pero aún en el sufrimiento tenemos que perseverar, confiando en el Señor. Y en tales circunstancias, su paciente perseverancia de algunos es para los incrédulos la evidencia del poder de la fe. Y luego, después de toda la obra que realizó aquí, ¿qué hizo Jesús? Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Jesús ascendió para sentarse a la diestra de Dios, el lugar del poder supremo, porque había derrotado a todas las fuerzas del mal. Nota lo que dice el último versículo. Aunque ellos predicaron, dice, en todas partes el Evangelio, no fueron solos. Y dice, y el Señor los ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que seguían. Él estaba con ellos y Él prometió estar con vosotros todos los días. Y promete estar con nosotros hoy mientras continuamos la obra que ellos comenzaron. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué consuelo podemos recibir y deberíamos recibir de esta promesa a medida que procuramos también proclamar el Evangelio a todas partes? Y ahora, para concluir esta serie, este estudio del libro de Marcos, como creyentes en Cristo, ¿cómo podemos evitar conceptos erróneos y falsas expiaciones acerca de Dios y la salvación que a su vez conduce a una experiencia defectuosa? Leo en el libro deseado a todas las gentes un párrafo sorprendente. Razonando a partir de la profecía, Cristo dio a sus discípulos, vuelvo a repetir, razonando a partir de la profecía, Cristo dio a sus discípulos una idea correcta de lo que Él habría de ser en la humanidad. Sus expectativas de un Mesías que tomaría su trono y poder real de acuerdo con los deseos de los hombres habían sido engañosas. Interferiría con una comprensión correcta de su descenso desde la posición más alta a la más baja que podría ocupar. Cristo deseaba que las ideas de sus discípulos fueran puras y verdaderas en cada detalle. Te pregunto, ¿has considerado servir al Señor en el campo misionero lejos de casa? ¿Qué te ha impedido, si es que hay algo, asumir ese compromiso? ¿O has querido iniciar un proyecto misionero pero sentiste temor al hacerlo? ¿Qué miedos te impiden seguir adelante? Por favor, recuerda esta promesa. Léela. Allí está en el deseado de toda la gente, es página 822 y dice: Cristo dio a sus discípulos su comisión, tomó todas las medidas necesarias para la prosecución de la obra y asumió la responsabilidad de su éxito. Mientras obedecieran su palabra y trabajaran en conexión con Él, no podrían fallar. Ir a todas las naciones, les ordenó, id a la parte más lejana del globo habitable, pero sabed que mi presencia estará allí. Trabajad con fe y confianza, porque nunca llegará el momento en que os abandone. Quizás ya estés involucrado en un proyecto misionero en una comunidad cercana. Si es así, ¿cuál es el proyecto y qué desafíos enfrentas? ¿Cómo te motiva la última cita en tu ministerio? ¿Qué esperanza y fuerza te da? Dios nos ayude a ser fieles en compartir mientras hay tiempo. Jesús viene pronto. Oremos. Gracias, oh Dios, por habernos dado la oportunidad de estudiar este libro de Marcos. Hemos recorrido este viaje con Jesús desde su nacimiento, prácticamente, su ministerio, sus conflictos con seres humanos que se llamaban religiosos pero lo perseguían, su muerte para poner a salvo al universo, seguro una vez más y para siempre, su resurrección. Y ahora todavía seguimos viviendo 2000 años después, con una tarea frente a nosotros, con prácticamente 8 billones de personas en el planeta. Todos son tus hijos que tienen que escuchar las buenas nuevas.
¿Podrías tú abrir puertas para que hoy en nuestro vecindario, en nuestros amigos, o tal vez nos quieras enviar a otra parte del mundo, pero que nos abras puertas para poder presentar tu palabra? Queremos ser fieles a la gran comisión. Queremos aceptar el costo del discipulado. Sabemos que habrá solamente una cosa que lamentaremos cuando Jesús venga, y será ¿por qué no hice más por Jesús cuando tuve la oportunidad? Y la oportunidad la tenemos ahora. Gracias por darnos esta oportunidad. Bendícenos. Sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, llegó tiempo de despedirnos. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida, cuando comenzaremos a estudiar el libro de Juan. Así que invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Es el mensaje de este bendito libro que es nuestro manual, nuestro guía, nuestro GPS. Y cuando hacemos de Él nuestro guía, de Jesús nuestro guía y la Biblia nuestro GPS, llegaremos a destino. Jesús viene. Maranatá. Dios te bendiga.